Para ser un verdadero creyente, debes de negar que no hay divinidad que merezca ser adorada, que nadie puede guiarte, que nadie puede perdonarte, que nadie te puede proveer, que nadie te da, que nadie quita, que nadie puede curarte, que nadie puede salvarte, que nadie da la vida, que nadie da la muerte, excepto Allah. Entonces tenemos que negar y afirmar. No es suficiente. Los que niegan no son creyentes. Los que dicen la ilaha, no hay divinidad, no son creyentes. Pero los que dicen excepto Allah, esos son los verdaderos creyentes. Entonces tenemos que entender la creencia a la luz del Corán y de la Sunna y entrar y analizar, investigar para poder comprender quién es este creador. ¿Y cómo vas a conocerlo? Pues a través de cómo él se describe a sí mismo en su libro que nos ha revelado y en la información que ha dado al último profeta que nos ha enviado. ¿Hay mejor manera? No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. Hay otra manera que es observar su creación. Observando la creación puedes también conocer al creador. Pero no podrás tener las cosas claras si no sigues lo que él te ha enviado y lo que él ha revelado. Entonces tenemos que creer en Allah subhanahu wa ta'ala uno y único y creer en su soberanía absoluta, que los sabios hablan de Tawhid, cuando hablan de Tawhid lo dividen en tres categorías. El Tawhid, podemos decir que el Tawhid significaría la unicidad, dar la característica a Allah subhanahu wa ta'ala en la unicidad. La unicidad en la adoración, la unicidad en su soberanía, en su señorío, y la unicidad en sus bellos nombres y atributos sublimes que solamente Él tiene y que Él completa esos atributos. Entonces, decir que Él es el único creador, el Señor, sustentador, soberano, y el único que dicta el destino de sus criaturas, el que conoce lo visto y lo no visto, lo aparente, lo que ha pasado y lo que va a pasar. Incluso conoce lo que pasaría si pasara lo que no va a pasar. Todo el conocimiento Allah subhanahu wa ta'ala lo tiene. Y también entender que la divinidad, como el Tawhid al-Uluhiyya o el Tawhid al-Ibada, la divinidad solamente pertenece a Él. Que la única divinidad es Él. Él es el primero, no hay nada antes de Él. Él es el último, no habrá nada después de Él. Él es el elevado y no hay nada que esté por encima de Él. No hay nada antes que Él, no hay nada por encima de Él y no hay nadie como Él. Laysa kamithluhu shay', huwa as-sami'ul basir. No tiene semejante. No tiene compañero, no tiene padre, no tiene madre, no tiene esposa, no tiene familia, no tiene socios, no tiene compartícipes. No necesita de nadie, todos necesitan de Él, subhanahu wa ta'ala. Y no ha engendrado, ni ha sido engendrado, una característica muy importante que tira por tierra pues otras falsas creencias, como algunos que creen que Dios tiene hijos, o que Dios tuvo un hijo, o que Dios tuvo una esposa, o que los ángeles son hijos de Dios, o que Dios tiene madre, o que Dios tiene madre y que nació y que tiene un inicio. Todo esto tira por tierra todas estas innovaciones, inventos que aparecieron, doctrinas que jamás predicó ningún profeta. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en su sagrado libro que los que dicen que él ha tenido un hijo, que no tienen información de ello, que no, solo siguen suposiciones, sí. No tienen ninguna veracidad y además no tienen ningún conocimiento sobre ello. Y Allah va más lejos y llega a decir que cayeron en la incredulidad quienes creen que Allah subhanahu wa ta'ala tiene hijos. Pues no es propio de él. No Allah está por encima de esto. No, está por encima y a gran altura de lo que le atribuyen. Hay muchos versículos que hablan de que le asociaron al misericordioso o le atribuyeron al misericordioso un hijo y los cielos se estremecieron. Son palabras muy graves. De semejante blasfemia, porque no deja de ser una blasfemia rebajar al Creador a nivel de sus criaturas cuando Él está por encima y a gran altura de lo que le están atribuyendo. Incluso hay unos que llegan a decir que Dios es el tercero de tres. Llegan a dividir a Dios en una trinidad y le asocian con partícipes de que Dios es el tercero de tres. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Allah dice que cayeron en la incredulidad
Esto está en Surat al-Maida, versículo 72, que cayeron en la incredulidad aquellos que dicen que Dios es una Trinidad, que Dios es el tercero de tres. Esto es politeísmo, no es Esto es tawhid. politeísmo puro, es lo que anula nuestra creencia, que es la unicidad, el monoteísmo, el tawhid, la adoración única y exclusiva al Creador, el Señor, el absoluto, el que no necesita de nadie, el que tiene los atributos más sublimes, el que todos necesitan de Él, que no engendró ni fue engendrado, aquel que no se cansa, aquel que no duerme, aquellos que dicen que Dios, por ejemplo, creó el mundo y descansó. Nuevamente, no tienen la creencia, no han entendido el Porque tawhid, el monoteísmo. descansar significa que te descansas porque te has cansado. Correcto, Y el esto no verbo es propio de descansar Allah. significa que ¿quién descansa? Aquel que se cansa. Sí. O sea, Allah subhanahu wa ta'ala no está por encima y a gran altura de lo que le han asociado y lo que le están atribuyendo. Por eso hay que saber que Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ahad. Él es el uno, el único. Allah subhanahu wa ta'ala al-wahid al-ahad. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Hay un capítulo del Corán, el capítulo del Ikhlas, del monoteísmo puro, que nos explica claramente quién es Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah le dice, Qul, di quién, Muhammad, infórmales a la gente, Qul huwa Allahu ahad. Diles que Dios es uno y único. Allahu samad. ¿Qué significa samad? El absoluto. El que no necesita de nadie, el que está por encima de todo y el que todos necesitan de él. Lam yalid wa lam yulad, no ha engendrado, no tiene padre. Wa lam yulad, y no ha sido engendrado, no es hijo de nadie. No tiene madre, no tiene padre y tampoco él es padre ni madre de nadie. Porque él es único en su característica, es único en su esencia. Es único en su especie. ¿Por qué? Porque Él es el que ha creado las especies. Él es el creador. Y no tiene creador. Y no había antes que Él nada, ni creación. Porque todo proviene de Él. Y todo nace en Él. Y todo volverá a Él. Entonces no tiene compañera, no tiene socios. Esto tira por tierra a aquellos que creen que Dios tiene compartícipes, socios, asociados, partes de personas o seres de su creación, ángeles, que Él los necesita. Allah no necesita de nadie. Allah subhanahu wa ta'ala puede hacer todo. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita y dé el favor a alguna de sus criaturas, ángeles o profetas, para que obtengan grandes o altos rangos o estén por encima de otros, eso no significa que Allah esté necesitado de ellos. Eso es que Allah eligió hasta famina al-malaika o min ar-rusul. Allah elige gente, elige profetas, elige ángeles de entre su creación. Pero Allah subhanahu wa ta'ala no necesita de ellos. Ellos son quienes necesitan de Allah. Todos necesitamos de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala no necesita de nadie. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Es decir, que no tiene semejante. Aquellos que dicen que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Hemos leído esto, ¿verdad? Cuando éramos cristianos. ¿Cómo Dios nos va a crear a su imagen y semejanza si Dios no tiene semejante? ¿Acaso no enseña la Biblia, a pesar de su manipulación, cuando vas al capítulo de Génesis no te dice que no te hagas semejanza alguna de lo que hay en los cielos y la tierra? Entonces, ¿cómo vamos a decir que Dios nos creó a su imagen y semejanza si Dios no tiene semejanza, no tiene semejante? Entonces vamos a decir que nosotros somos igual a Dios o semejantes a Dios y vamos a intentar compararnos a Él, siendo que Él está por encima y a gran altura de lo que le estamos atribuyendo. ¿Sabes cómo es Dios? No lo sabes. Nadie lo sabe. Pero ¿sabes cómo no es? Como tú te imaginas, no es. Sí, Es seguro. más. No hay ninguna mente que lo pueda abarcar. Correcto. Cualquier cosa que nos imaginemos no es así. No. Entonces, el Tawhid quiere decir creer en Allah como Dios y Señor y atribuirle solo a Él todos los atributos de señorío y divinidad. Y se puede definir de la siguiente manera. Creer que Allah es uno, sin compañeros ni socios en su carácter de Señor. Eso se llama al-Rububiyya. Y en la divinidad, al-Uluhiyya. Y en los nombres o atributos se llama al-Asma wa Sifat. Esta palabra, el Tawhid, estos son los derivados que vienen a través del Corán y de la Sunna. Y hay muchas ayats que Allah subhanahu wa ta'ala habla de ello, como hemos hablado en el capítulo 112 sobre el Ikhlas,
que hemos explicado, pero hay muchas más. En Surat al-Baqarah, en el versículo número 163, Allah dice, vuestra divinidad es una, no hay otra divinidad salvo Él. Él es el clemente, el misericordioso. Entonces los profetas, ¿a qué llamaban a la gente? Llamaban a la gente a Tawhid, a la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala, a adorar únicamente a aquel que tenía derecho de ser adorado. Y les llamaban y les decían que en ello encontraréis el triunfo. Decían, ya ayuhan nasu, qulu la ilaha illallah tuflihun. Decid la ilaha illallah, gentes, y así triunfaréis, así tendréis el éxito, alcanzaréis el éxito en esta vida y en la otra. Entonces la persona no puede alcanzar el éxito si no tiene la creencia firme. ¿Por qué? Porque cuando necesite ayuda, si no conoce a Allah y no sabe que Él es el único que puede ayudarle, acudirá a otros en lugar de Allah. ¿Qué pasa hoy en día? Tú necesitas algo, te falta algo, ¿y qué haces? Pues te vas al Wallapop, o te vas a Mil Anuncios, o te vas aquí, allí, antes de acudir a quién, aquel que puede facilitarte todas las cosas. Primero ves a Él, primero cumple con Él, y luego haces los motivos. Uno está enfermo, ¿a quién tiene que acudir? Primero a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces debes de acudir a Él, pedir que te cure, y luego hacer los motivos. Porque nada pasa sin su permiso. No está, por supuesto. No estamos diciendo que debemos de abandonar los motivos. No. Estamos diciendo que Allah subhanahu wa ta'ala, Él es la causa de todas las cosas. Exacto. Y que no llegará a nada excepto por su favor y por su control. Él es el que controla todas las cosas. Y de Él dependen todas las cosas. Entonces, si necesitas un trabajo, necesitas una esposa o un esposo, necesitas curarte, necesitas cualquier cosa de este mundo, debes de acudir a Allah subhanahu wa ta'ala. En primera instancia. Y después hacer los motivos que Dios te facilitó. Utilizar los medios que Dios puso en tu camino. Pero siempre, en primera instancia, ¿quién? Allah. Pon tu creador en primer lugar. Para entender el tawhid del monoteísmo, tenemos que entender qué es lo contrario del tawhid, que es el politeísmo, la idolatría, el asociar a Dios. Por ejemplo, hemos hablado de las personas que están enfermas, ¿no? Por ejemplo, Sí, puede ser que hayamos hablado de ¿y qué hemos dicho? Si estás enfermo, ¿acudes a quién? Allah solamente Él puede cuidar. Sí. Vale. Pero ¿qué pasa si yo tomo el medicamento y pongo el yaqín en que es el medicamento que me está curando y no Allah subhanahu wa ta'ala? Claro, y aquí en la certeza. La certeza, pongo la certeza que yo he tomado este medicamento y es el medicamento que me ha curado, no es Allah. Esto es shirk, Eso es shirk. esto es idolatría, esto es politeísmo porque yo estoy asociando a este medicamento con Allah. No, no es el medicamento que me ha curado. Es Allah que me ha curado y que le dio la capacidad al medicamento de que tuviera efecto en mí. Esto es como creer un poco también en los amuletos, creer que un amuleto te va a proteger. Esto Muy es bien. shirk y esto es Correcto. el pecado más Correcto. grande. Más grande que cualquier otra cosa, asociar a otro con Claro, Allah. el mayor pecado que hay, incluso también hay niveles de shirk que te sacan Sí, del ahí Islam, está el shirk que invalidan, pequeños, grandes. exacto, que invalidan tu Islam, que invalidan tu creencia. ¿Por qué decimos tu Islam? Porque el Islam significa someterte y entregarte a hacer la voluntad del Creador. El Istislam es aquella persona, es entregar tu vida y tu corazón a Allah subhanahu wa ta'ala. Entregarte a Él en la adoración, en el monoteísmo puro, en la entrega a sus mandatos, en la obediencia a sus mandatos y en esforzarte en ello. Entonces, cuando tú acudes a otro y buscas apoyo en otro, ¿cómo una persona que cada día en sus rezos dice Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, solo a ti adoramos, solo de ti? Esto significa Iyyaka na'budu, significa la ilaha illallah. Wa iyyaka nasta'in, que significa la hawla wa la quwwata illa billah, que no tengo fuerza, no tengo poder excepto por Allah. No puedo conseguir nada excepto si no es que Allah me lo da. No puedo curarme si no es que Allah me cura. No puede llegarme nada de este mundo. Wa iyyaka nasta'in, de ti lo esperamos. Y sabemos que vendrá de ti. Y lo estamos pidiendo. Y va a acudir a un amuleto pensando que portando este El amuleto amuleto tiene algún tipo de poder. su vida será mejor. Mm. Tendrá más suerte, tendrá más bendición. Al contrario. Al contrario, tú estás invalidando tu creencia. Cuando tú dijiste la ilaha illallah, este amuleto está invalidando parte de esta creencia y de esta palabra que tú has dicho. Por lo tanto, en el Islam no tenemos amuletos ni buscamos la bendición de otra manera que no sea a través de las enseñanzas del Corán
y de la Ni sunna. con santos, ni con estatuas, ni con... Nada. Ni santos, ni vírgenes, ni estatuas, ni nada. Solamente el Creador. Exacto, y de hecho que la hawla wa la quwwata illa billah, y que nada pasa excepto con el permiso de Allah. Correcto. Un ejemplo muy claro es que dos personas que tienen la misma enfermedad toman la misma medicina, Correcto. uno se cura Y y el otro otro no se cura. ¿Quién lo ha decidido eso? Porque no es el medicamento que cura, Correcto. es Allah. Por eso Allah decimos que hay que depositar la confianza en No, Allah, no, hacer dua, pedir a Allah, no. y después hacer los motivos, buscar la mejor cura, hacer todo lo que supuesto. podamos. Por Pero supuesto. esto es un motivo de que Allah... No. ليس المقصد أن نترك الأسباب. No es el objetivo que vamos a dejar de hacer los motivos y utilizar los medios. No es el objetivo. El objetivo es que yo sé que quien hace, quien da, quien quita, quien cura, quien lo va a hacer posible y de dónde viene es de Allah. Esto lo he entendido, lo tengo claro en mi corazón, está firme. Luego voy a hacer los motivos siguiendo las enseñanzas y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo mejor que pueda. Hay el hadith de... Entonces, el yaqin fil asbab huwa shirk. Creer y tener certeza que esto me ha llegado porque he hecho estos motivos, esto se llama shirk, idolatría, politeísmo o asociar con Allah. Y dejar de hacer los motivos, eso significa que tú estás dejando de lado la sunna y las órdenes de Allah que te dijo que tienes que moverte y hacer acciones. Entonces, lo haces, sí, pero sabes que no tendrá resultado ni beneficio si no es por Allah. Esta es la creencia correcta. A nosotros no nos pagan, pero a muchos de vosotros sí que os pagan por hablar más del Islam. Si queréis seguir, seguir. Si os beneficia mundanamente, os van a beneficiar, pero cuando estéis frente a vuestro Creador, no te creas lo que dicen los detractores del Islam. No me creas a mí, no creas al hermano, no creas a los musulmanes. Coge un libro y lee, que es gratis. Lee el Corán. Hola, si no tienes dinero te lo enviamos gratis a casa. En tiempos de guerra prohibió matar a mujeres, prohibió matar a niños, prohibió matar a monjes, cortar árboles, prohibió destrozar sitios de iglesias, sinagogas. Cuando eres la única que lleva hijab en tu pueblo o en tu trabajo, tienes gran recompensa, más que si lo llevas en un sitio donde todas lo llevan. Cuídate, si tienes que borrar gente del Instagram, de TikTok, bórralo.